Bienvenido al taller de notificación e investigación de incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Módulo 6. Capítulo 19 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional hace referencia a la notificación e investigación de incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Este reglamento, en su artículo 164, dice: los incidentes peligrosos y o situaciones de emergencia y accidentes mortales deben ser notificados por el titular de la actividad minera dentro de las 24 horas de ocurridos, en el formato del anexo número 21 a las siguientes entidades. Inciso A: al Ministerio de Energía y Minas, a través de su página web http://extranet.minem.gov.p. Inciso B: al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Inciso C: al OSINERMIN, según procedimiento de reporte de emergencias correspondiente. Inciso D: a los gobiernos regionales, según corresponda. Las labores mineras o el lugar donde han ocurrido los accidentes mortales o accidente mortal debe paralizarse hasta que el inspector de la autoridad competente realice la inspección, investigación y o diligencia correspondiente. El titular de la actividad minera está obligado a presentar un informe detallado de investigación en el formato del anexo 22 dentro del plazo de 10 días calendarios de ocurrido el accidente mortal a las siguientes entidades: a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, al OSINERMIN, según el procedimiento o de reporte de emergencias correspondiente a los gobiernos regionales, según corresponda. Aquí les presentamos el anexo número 21, donde se notificarán los accidentes de trabajo mortales e incidentes peligrosos, considerando en su ítem 1 los datos de la empresa usuaria, del titular de la actividad minera donde se ejecuta las labores. En el ítem 2 se registrarán los datos del empleador o de la empresa contratista al que pertenece el trabajador. En el ítem número 3 se debe de registrar los datos del trabajador accidentado, solo para el caso de accidente mortal. En el ítem 4 se registrarán los datos del incidente peligroso. En el formato del anexo número 22 se presentará el informe de investigación del accidente mortal. Este informe es presentado por el titular de la actividad minera. En el ítem 1, pues, se tiene la identificación del titular de la actividad minera, de la empresa contratista minera o actividad conexa y los datos del accidentado. En el ítem 2 se debe de realizar la descripción de la ocurrencia del accidente. En el ítem 3
las causas que originaron el accidente mortal, identificando la falla o la falta del plan de gestión, las causas básicas y las causas inmediatas. En el ítem 4 se realizará la clasificación del accidente de acuerdo al anexo número 31 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. En el ítem 5 se registrarán las infracciones identificadas a la base legal. En el ítem 6 se deberá registrar las conclusiones. En el ítem 7 se debe registrar las recomendaciones correctivas con plazos de ejecución que se tomará para evitar ocurrencias similares. En el anexo se debe de adjuntar toda la información necesaria para que sustente legalmente este informe. El artículo 165 dice: los centros médicos asistenciales, público, privado, militar, policial o de seguridad social, notificarán en el formato del anexo número 23 al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a través de su portal institucional www.trabajo.gov.pe. Los accidentes de trabajo no mortales hasta el último día hábil del mes siguiente de ocurrido, así como las enfermedades ocupacionales dentro del plazo de 5 días hábiles de conocido el diagnóstico. En el anexo 23 se presentará la notificación de los accidentes de trabajo no mortales y enfermedades ocupacionales. En el ítem 1 se registrarán los datos de la empresa usuaria, del titular de la actividad minera donde se ejecutan las labores. En el ítem 2 se registrarán los datos del empleador o empresa contratista al que pertenece el trabajador. En el ítem 3 se registrarán los datos del trabajador. En el ítem 4 se registrarán los datos del accidente de trabajo no mortal, la certificación médica y las consecuencias del accidente. En el ítem 5 se debe registrar los datos de la enfermedad profesional u ocupacional, la certificación médica, los factores de riesgo causante. El artículo 166 indica que todo accidente, para ser tipificado como accidente de trabajo, debe cumplir las siguientes condiciones. Inciso A: cuando ocurren dentro de las instalaciones o áreas de trabajo. Numeral 1: el que sobrevenga al trabajador en las horas de trabajo en la ejecución de una tarea. Numeral 2: el que sobrevenga durante las interrupciones de labores por cortes de energía, horas de refrigerio, capacitación, con excepción de huelgas y paros. Numeral 3: el que sobrevenga en las carreteras del titular de la actividad minera construidas para realizar trabajos propios de las operaciones mineras. Numeral 4: el que sobrevenga en la realización de trabajos de construcción civil, mantenimiento y reparación de maquinaria minera, equipo liviano y pesado u otras cuyas ejecuciones tienen fines mineros. Numeral 5: el que sobrevenga en la realización de estudios, prácticas preprofesionales, prácticas profesionales, supervisión, capacitación u otros
cuyas ejecuciones tienen fines mineros. Inciso B. Cuando ocurran fuera de las instalaciones o áreas de trabajo. Numeral 1. El que sobrevenga mientras el trabajador se encuentra realizando alguna actividad con fines mineros y conexos, y que esté en acción del cumplimiento de la orden del titular de la actividad minera. Numeral 2. El que sobrevenga en las vías de acceso a la unidad minera y en carreteras públicas, cuando el trabajador esté en acción del cumplimiento de la orden del titular de la actividad minera. Inciso 3. El que sobrevenga en las vías de acceso a la unidad minera y en carreteras públicas, cuando el trabajador se desplaza en medios de transporte brindado por el titular de la actividad minera de forma directa o a través de terceros. Artículo 167. Todos los incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales deben ser investigados por la respectiva supervisión del área de trabajo, con la finalidad de encontrar las causas básicas que lo provocaron y dictar las medidas preventivas y correctivas que eviten su recurrencia. Las medidas dictadas serán de monitoreo permanente por la alta gerencia de la unidad minera hasta su cumplimiento. Las investigaciones realizadas estarán puestas a disposición de la autoridad competente y su respectivo inspector o fiscalizador cuando lo requiera. Artículo 168. La autoridad competente podrá designar a uno o más inspectores o fiscalizadores para medir la gestión de seguridad en base a los altos índices de frecuencia y severidad y otros procedimientos como reclamos o denuncias que originen el pronunciamiento de la autoridad. Artículo 169. Inmediatamente después de recibido el aviso de la ocurrencia de un accidente mortal, la autoridad competente dispondrá la inspección o fiscalización e investigación de aquel a cargo de uno o más inspectores o fiscalizadores. En la investigación se considerará lo siguiente. Inciso A. Cuando la ocurrencia del accidente se presume que es por gases, el titular de la actividad minera deberá informar por escrito a los representantes del Ministerio Público de las sustancias químicas que podrían haber causado la muerte. Adicionalmente, los análisis de las muestras deberán incluir el dosaje de monóxido de carbono, gases nitrosos, oxígeno y otros, si fuera el caso, en el protocolo de necropsia. Inciso B. Contar con la participación y la declaración individual y privada del ejecutivo del más alto nivel del área donde ocurrió el accidente, del supervisor responsable que impartió la orden para que se efectuara las actividades en el momento de la ocurrencia del accidente, del gerente del programa de seguridad y salud ocupacional, de un representante de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, de los trabajadores testigos del accidente. Inciso C. Al finalizar la investigación, los supervisores, inspectores o fiscalizadores dejarán constancia en un acta las recomendaciones sobre sus hallazgos iniciales de las causas del accidente. La autoridad competente, en base a la evaluación del informe de investigación, aprobará dicho informe y definirá las acciones pertinentes, a fin de evitar la recurrencia de accidentes mortales y establecerá las sanciones a que hubiera lugar. Asimismo, efectuará el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones indicadas en párrafo precedente y del informe de investigación respectivo.
Artículo 170. El titular de la actividad minera que acumula 2 accidentes mortales en los últimos 12 meses en una misma unidad minera será objeto de una fiscalización especial en los términos y plazos que considere la autoridad competente. Llevada a cabo la fiscalización especial, el inspector o fiscalizador presentará a la autoridad competente un informe en el que se determinará las debilidades del sistema de gestión de seguridad, incluyendo el análisis del historial de los incidentes registrados por el titular de la actividad minera, de acuerdo con el presente reglamento, indicando las medidas correctivas que deberá implementarse antes de la siguiente fiscalización programada. Sin perjuicio de las actuales medidas de prevención y sanción en la normatividad vigente, de persistir los accidentes mortales en la misma unidad minera, la autoridad competente podrá disponer la suspensión preventiva, total o parcial, de las operaciones por el periodo necesario para una revisión de emergencia de la gestión de seguridad en dicha unidad. Para tal efecto, podrá disponer la participación de instituciones o especialistas designados por dicha autoridad, cuyos costos serán asumidos por el titular de la actividad minera de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. Unas frases de la creencia de los triunfadores, dichas por Thomas Alva Edison. No hay fracasos, solo hay resultados.